Shalom, bendiciones. Me llamo Lidia y soy de la tribu de Benjamín. Quería contarles cómo entré en este camino. Y yo tenía, en el año 2010, yo no iba a ninguna iglesia, somos sí creí en los santos, por la iglesia católica, porque eso nos enseñaban nuestros padres. Y en el 2010 mi esposo me fue infiel, entonces empecé a ir a las iglesias. Eh, entonces empezaba ahí y empecé a ir a unas reuniones donde participaban curas y monjas. Y me acuerdo que en el 2014 me voy a una de esas reuniones católicas, mm, y empezaba a leer la palabra, la Biblia. Y me llamó mucho la atención porque leí Éxodo 20. Yo no era ni, ni iglesia evangélica, ni iglesia católica, solamente porque estaba mal anímicamente, mentalmente, entonces buscaba el refugio ahí. Y bueno, en una de esas reuniones empezaban a adorar y a alabar y ponían ahí la imagen de Jesús. Entonces me la acerco a una monja donde le comento, le digo, ¿cómo puede ser que estemos adorando una imagen si en la Biblia, en Éxodo 20, te dicen de que no se adora ni una imagen? Que eso es un pecado grande. Entonces ella me sale con que bueno, que es como si fuera, estamos mirando la fotografía de un ser querido que murió, que bueno, que nada más, no estábamos recordando. Pero yo sabía dentro de mi corazón que había algo que estaba mal. Después yo seguía estando mal y bueno, en la esquina de mi casa había una señora muy devota de las vírgenes, muy devotas. Y ella me veía que yo estaba mal, entonces me decía de ir ahí una virgen que era al lado de Salta. Pero había algo dentro de mí que me decía que no. Cuando regreso a mi casa, hacía mucho calor todavía ese día, entonces yo tenía el ventilador prendido en mi casa. Y arriba de mi cama estaba la Biblia. No sé cómo ocurrió, pero la Biblia, al abrirla, se me aparece en Éxodo 20. Y justamente leo ese, donde te dice que Elohim es uno solo y que Él no permitía y Él no quería que hubiera idolatrías con nada que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de ella. Nada de eso. Y eso me volvió a llamar la atención. Justo en ese año transcurrió de que mi esposo se enfermó, eh, estuvo internado mucho tiempo y bueno, justo al lado de él había caído un pastor que también se golpeó la cabeza, entonces quedó internado. Bueno, hablando entre ellos, él hablaba mucho de la esposa, de que, bueno, hay que honrar a la esposa, y bueno, mi esposo se puso mal porque él me seguía engañando, y, y bueno, comenzamos a ir a la iglesia de ellos, no era cerca de casa, pero bueno, que habrá durado 4 o 5 meses y mi esposo dejó de ir. Yo seguí yendo ahí en esa iglesia y bueno, empecé a buscar una iglesia más cerca de mi casa. Eh, Me gustaba porque me gustaba adorar, exaltar. Siempre en las reuniones se hablaba de lo mismo, muy monótono, de siempre, la providencia, de que siempre hay que vos das y vas a volver a recibir, que hay que ayudar en la iglesia, a construirla. Eh, y bueno, había un grupo donde salían de noche los fines de semana para llevar comida y ropa
para las personas que estaban viviendo en la calle, que en ese tiempo hacía mucho frío, pero ellos salían en coche, los que tenían, yo no, por lógica, y bueno, iba con ellos y bueno, a la noche, a las madrugadas les llevábamos comida, les llevábamos ropa. Y bueno, y después iba a las reuniones, y en una de esas reuniones, eh, el padre me hizo ver, vi a un pastor, donde su hijo, entre comillas, supuestamente era profeta. Entonces le dice, porque yo lo vi y lo escuché, le dice, anda y profetiza a las personas. Entonces él agarra, se va ahí, está en la silla, se va adelante de todo y supuestamente iba a tener que ir una persona a la vez y él le profetizaba. Y a todos le decían, bueno, hay que ayudar, hay que poner ayuda a la iglesia, tanta cantidad de plata y bueno, todo. Pero encima iba con desgano, no. Y el padre lo escuchaba a medida que hablaba el tema de la plata y lo veía que aplaudía y gritaba y todo eso el padre me abrió los ojos y es como que me dijo, salí de ahí. Salí de ahí y nunca más fui a ninguna iglesia, ni católica, ni evangelista, ni cristiana, ni nada de eso. Entonces, en ese lapso, en el 2016, a principio de año, un hombre se me había aparecido hablándome de que del nombre verdadero de Dios, que es Yohed Bajei, que él se congregaba en una iglesia, una sinagoga, donde le hablaban, y eso me quedó con la cabeza en duda. Entonces investigaba, miraba en el Facebook, y bueno, me aparecía mucho el tema de Yahweh. Cuando llegó en agosto más o menos, tengo una hermana que es cristiana y me envía un video donde hablan sobre que venía las fiestas de Yom Teruah y Yom Kippur. Miré ese video y sentí como un fuego dentro mío, dentro de mi corazón y empecé a hacer Yom Kippur. En el 2016 fue la primera vez que es el día de perdón. No lo entendía, yo entendía que el día de perdón era por mis pecados y bueno, le pedía perdón y bueno, a mí me gusta exaltar al Padre, adorándolo, arrodillándome, que es para mí la mejor forma de adorarlo a Él. Después empecé del Facebook, iba buscando personas que hablaran de Yahweh, y bueno, y entré en dos grupos de WhatsApp, pero eso me fue saliendo porque veía mucha idolatría hacia lo que se decían de raíces hebreas. Eh, las personas, los hermanos, idolatraban mucho y volvía de nuevo a mi cabeza Éxodo 20. Entonces le pedí al Padre que por favor me mostrara a alguien con su sentir, con su corazón, que era un siervo de Él. Entonces eh, conocí a la hermana, a una hermana, donde ella habla y expresa todo lo que le dice el Padre a través de la palabra, de la Torá, y empezar a restaurar los nombres, y donde ella nos hablaba el tema de que cuando el Padre nos llama, nos adopta, nos recibe y nos enseña que pertenecemos al pueblo de Israel. Y bueno, que le fue revelado que al principio de que pertenece a Efraín, que después de Efraín le fue mostrando, bueno, que ella pertenecía al pueblo de Israel y que le reveló que pertenecía a la tribu de Isaacar. Entonces decía que nosotros también, cada uno tenemos nuestras tribus,
que el Padre nos llama a eso. Y bueno, el Padre, a través de un sueño, yo le pregunté, y a través de un sueño me reveló, por medio de un cartel, me mostró un número, que era el 4381, donde figuraba ahí el nombre, que es que lo busqué en el estrón hebreo, y es el nombre de un israelita, que pertenece a la tribu de Benjamín, que es el nombre Micri. Y le volví a preguntar, que es por miedo a que me equivoque, y no me mostraba el nombre Benjamín mirando la tele, mirando papeles en la calle. Es como que ese nombre Benjamín se me presentaba en todos lados donde miraba. Entonces entendí que pertenezco a la tribu de Benjamín. Entonces yo soy Lidia de Argentina y mi tribu es Benjamín. Y también pertenezco a parte de los levitas que el Padre ha llamado. Gracias y bendiciones a todos.